Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Durante muchos años, el profesor Jones había trabajado su teoría del tiempo y he encontrado la ecuación clave, dijo un buen día a su hija. El tiempo es un campo. Esta máquina que he fabricado puede manipular e incluso invertir dicho campo. Apretando un botón mientras hablaba, dijo, esto hará retroceder el tiempo. El retroceder hará esto, dijo. Hablaba mientras botón un apretando. Campo dicho, invertir incluso manipular, puede fabricado, qué máquina esta. Campo un es, tiempo él. Hija, su a diawen un dijo. Clave, ecuación, la encontrado y. Tiempo, del teoría, su trabajado había, Jones, profesor, él, años muchos, durante. Final, él. Pesadilla en el tiempo. Fredric Brown. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo número 36 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y estoy en compañía, como siempre, de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muy feliz porque este tema que vamos a tratar me encanta, me fascina. Yo creo que es uno de los temas que más me apasiona y yo sé que a ti también. Entonces deseosa de empezar. Sí, claro, a mí me encanta y es que vamos a tratar los viajes en el tiempo, un tema que se ha tratado en la literatura, en el cine y en otras muchas artes y que bueno, da demasiados temas para hablar, demasiadas cosas extrañas y rocambolescas que bueno, modestia aparte creo que será un capítulo muy entretenido el que tendremos hoy. Sí, va a ser algo muy, muy de pensar bastante, de cuestionarnos la manera en cómo entendemos el tiempo y sobre todo pues esas posibilidades que surgen alrededor de poder viajar a través de él. Entonces va a ser un programa bien entretenido y más porque esas obras que elegimos son obras que se contradicen, por ejemplo, algunos en los textos tienen ahí algunas contradicciones, pero también se relacionan y son obras que son pues muy reconocidas en el cine y son textos que pues también nos dejan mucho que pensar. Y yo antes de decir las obras, Carol, tenía una pregunta para ti y espero que me la respondas rápido. Ok. Si tú, si tú, pues que diría, es más chistoso y es más rápido. Si tú tuvieras una máquina del tiempo y solo tuvieras un viaje al pasado o al futuro, solo uno, ¿no? ¿A dónde irías? Pues Jorge, eso me hace pensar muchas cosas porque bueno, pienso en muchas teorías que estuve repasando, entonces pienso en las posibilidades de que si eso pueda pasar o no. No, pero no, o sea, yo digo que como tu texto, a mí me encantaría poder conocer los dinosaurios, no sé por qué, pero, pero al mismo tiempo digo, bueno, ajá, y yo me quedo allá y que, como solamente tengo el tiquete de ida, pero y entonces, y todos las posibilidades, todos los problemas con los cuales me encontraría, pues serían demasiados, ¿no? Pero, pues no sé, yo siempre pienso en eso, en esa época de la historia que de cierta manera conocemos muy poco y pues, no sé, me llama la atención. ¿Y tú? Yo también como tú estoy pues confundido, no sé qué haría. Yo creo que del pasado a uno le encantaría conocer demasiadas cosas, no sé, la construcción de las pirámides, los dinosaurios, conocer autores de cine o escritores o artistas en general. Por ejemplo, está esta película de Medianoche en París, donde Ah, el sí, protagonista preciosa, va sí. a los años 20 y conoce a Hemingway, a Picasso, un montón de Pero artistas muy ¿sabes qué? interesantes.
De pronto, a mí me da susto eso, me da susto si esa posibilidad existiera de regresar en el tiempo y darme cuenta que en realidad el mito como tal era más atrayente que el personaje. Pero es que el mito siempre va a ser más atrayente que el personaje. Las personas al final de cuentas somos como somos y esta gente está adornada por Claro. historia y por todo el tiempo, por las fábulas que se cuentan de ellos. Así que, No quiero dañar la imagen, quiero tenerlos ahí. por eso yo me iría al futuro. Vería, no sé, de qué manera el ser humano ha llegado a el nivel de tecnología que ha alcanzado en otros tiempos. Imagínate un futuro donde no decir lo obvio de que los carros vuelen, sino como que se han curado todas las enfermedades o la conciencia del ser humano se ha introducido a internet, por ejemplo, en una especie de inmortalidad virtual, algo así. Me gustaría ver las fronteras de la inteligencia humana y a dónde nos llevaría. O Sí, tal vez los viajes espaciales. sí, a mí me encantaría poder viajar, pues sí, el día en que se descubra que haya vida en otro planeta, pero vida así, digamos, más, como más cercana a nosotros, no sé, no sé cómo sería una vida en otro planeta, pero con todo esto de la literatura y el cine, como me la hace imaginar, pues yo estaría deseosa de viajar a otros planetas. Además, a mí también me encanta todo esto, entonces sí, yo también pensaría en eso, pero digamos, si existiera esa posibilidad, si nos vamos para el pasado, pues perderíamos muchos de los avances que nosotros, de los cuales nos estamos enterados, pero que no podríamos acceder pues porque estamos en el pasado, pero en el futuro nos pasaría lo contrario, estamos totalmente descontextualizados, entonces, ¿cómo podríamos vivir en un contexto donde pues las cosas están muchísimo más avanzadas? Y por ende nuestro entendimiento pues no va a ser completo frente a un montón de sucesos históricos que nos hemos saltado. Sería perder por ambos lados, mejor dicho. Sí, Por eso yo creo que es mejor especular y lo hacemos a través de la ficción con 4 obras, como dijo Carol, muy conocidas en el mundo de la ciencia ficción y muy interesantes. Por ejemplo, en literatura, Carol, vamos a tratar El ruido de un trueno del maravilloso y siempre presente en nuestro podcast Ray Bradbury, y también vamos a tratar La primera máquina del tiempo de un autor no muy conocido pero que yo recomiendo mucho, que es Frederick Brown. Y en el cine, Carol escogió Looper, una película de Rian Johnson, y yo escogí Predestination de los hermanos Speeder. Así que estas son las 4 obras que vamos a contrastar, que nos dan una visión, algunas del futuro, otras del pasado, y otras responden a algunas teorías científicas y filosóficas que son muy interesantes. Así que, ¿qué te parece, Carol? Sí, comenzamos. comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic. Todo está aquí en Comala Podcast. En la literatura la obra que escogí fue La primera máquina del tiempo de Frederick Brown. En este texto nos habla del Dr. Granger, el cual está acompañado de 2 de sus ayudantes. Uno de ellos se apellida Smedley. Y este doctor está contándole a ellos sobre su nuevo invento, el cual es una máquina del tiempo. Está hablando sobre su funcionamiento y sobre esa capacidad pues, que tiene ese nuevo artefacto. Entonces, mientras lo hace, mientras se dirige a uno de sus ayudantes, el otro, con rapidez, toma la máquina y decide viajar al pasado. Les anuncia tanto al doctor como a su compañero de trabajo que va a viajar hacia el pasado, va a viajar donde está su abuelo y va a viajar a matarlo, va a viajar a matar a su abuelo porque ha sido un personaje muy malo, que el cual él odia y detesta y siempre ha tenido un recuerdo pésimo de él. Entonces decide viajar al pasado a matar a su abuelo. Pero el doctor pues le advierte sobre las consecuencias que puede tener el hecho de hacer semejante intromisión. Entonces al final este personaje viaja, efectivamente encuentra a su abuelo en una granja y lo encuentra precisamente maltratando a un animal. Y él se da cuenta que es su abuelo porque pues las acciones de este personaje son perversas. Entonces en la discusión que emprende con el que es su abuelo, lo mata efectivamente. Luego el relato nos trae de nuevo a la invención de la máquina del tiempo, donde el Dr. Granger está anunciando que ha inventado la primera máquina del tiempo, pero lo anuncia a 2 de sus ayudantes. No es explícito el apellido ni quién, ni el nombre de estos 2 ayudantes.
Y esta es La primera máquina del tiempo de Frederick Brown. Yo les traje como cosa rara en este podcast. Vamos a hablar de un cuento de Ray Bradbury que se llama El ruido de un trueno. En este cuento nos presentan un futuro donde una compañía llamada Safari en el Tiempo S.A. ofrece, como su nombre lo dice, safaris a través de diferentes eras de la historia. A la gente que quiera cazar un dinosaurio, como es el caso del cuento, pueden ir, pero con muchas normas muy estrictas, porque según el cuento nos dice, cualquier cambio que se haga en el pasado, así sea lo más mínimo, pisar una hierba, matar un animal o cualquier otro cambio, por más diminuto que sea, repercute en el futuro. En este cuento, antes de iniciar el viaje, nos cuentan que ha habido unas elecciones y que ha ganado X representante como un presidente, y que ese era el que todo el mundo quería ganar porque la oposición significaba opresión, significaba un montón de cosas perversas para el país. Así que se van todos a hacer su safari por el tiempo. Bueno, llegan a la era prehistórica, allá donde están los dinosaurios, y ocurre que uno de los cazadores, que es, podríamos decir, el protagonista del cuento, al encontrarse frente a su presa, que es un Tyrannosaurus Rex, siente mucho miedo y sale corriendo y se sale del sendero que las personas del safari tenían presupuestadas y por el cual no se podía salir de ninguna manera, porque incluso el sendero volaba, era como un pasillo de metal que volaba por sobre el suelo verdadero para no generar ninguna clase de alteración. Bueno, el man sale corriendo, se pierde y vuelve a la máquina del tiempo mientras los demás matan al Tyrannosaurus Rex. Lo que parece algo tonto, que ella se ha ido corriendo y que uno diría no pasa nada, deja a los instructores del safari muy preocupados porque al volver se dan cuenta que las cosas están normales, pero que algo está raro, que la persona que los atendió, el que estaba en el escritorio manejando todo lo de la máquina, es el mismo, pero no, tiene algo extraño y no saben qué pasa. Al final nos damos cuenta que el protagonista en su huida ha pisado una pequeña mariposa, una pequeña y muy bella mariposa como nos la describe Bradbury, y eso ha hecho que todo cambie, e incluso las elecciones han dado el resultado contrario. Ahora el que ha ganado es este personaje malévolo y que nadie quería que ganara por pues, sus ideas en contra de la gente. Ese es el que ha ganado. Y lo peor es que no pueden volver en el tiempo porque, según nos explica el cuento, el viaje en el tiempo no puede interferir con gente que haya viajado en ese tiempo. Y bueno, una cosa súper loca. Y terminamos con que uno de los dueños del safari mata a la persona que ha ocasionado todo esto. Y este es el ruido de un trueno, que es una forma muy muy bella de explicar el efecto mariposa. Bueno, que ahorita vamos a hablar de él. Y también el cuento de Frederick Brown, que es un autor que yo recomiendo mucho. Y entre los dos sacamos un tema en concordancia, que son las diferentes teorías del cambio que nos presentan los cuentos. Sí, en esas teorías del cambio, en la primera máquina del tiempo, pues vemos la teoría de la paradoja del abuelo, ¿no? Donde dice que uno mismo no puede viajar al pasado y matar a su abuelo, porque pues precisamente si uno mata al abuelo, pues el abuelo no se va a poder casar con la abuela no va a poder tener al papá y por ende uno no va a poder existir. Entonces en realidad uno existió o no existió. Y se habla pues de esa paradoja y en ese texto pasa lo mismo, ¿no? Entonces al final es muy explícito cuando uno no sabe a ciencia cierta a quién le está hablando el doctor, el que inventó la máquina del tiempo, no sabe si es en realidad a ese primer personaje con el que habló en el inicio del texto o si ese personaje ya no ha existido en el plano pues, actual. Entonces el texto es un texto bastante llamativo y que lo deja uno con esa duda. Y en El ruido de un trueno pasa pues con esta teoría del cambio algo parecido, esa mariposa muerta, ese pequeño ser que murió y que no estaba pues pensado que ocurriera eso, porque de hecho está delimitado un espacio, un camino para que ellos no se salieran de ese camino y no ocurriera nada más, nada de lo que no estuviera contemplado, porque incluso en el mismo texto dicen, si matas a una mariposa, esa mariposa puede haber sido el que diera origen a tal animal, y ese animal, bueno, entonces todo está relacionado, ¿no?
Entonces en este texto se ve el efecto mariposa, donde una cosa que se cambie del pasado pues va necesariamente a afectar, se puede decir que el presente y el futuro. Y pues acá me recuerda ese proverbio chino donde sale ese efecto, dice: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Y es esa misma mariposa la cual es aplastada por la bota de uno de los personajes del texto de Bradbury. Y estos dos cuentos contrastan, Carol, con esas teorías porque, por ejemplo, en el de Frederick Brown, pues yo creo que él le da ahí una respuesta a la paradoja del abuelo, la cual nos dice que pues una persona, como tú lo explicaste, no podría viajar en el tiempo y matar al abuelo porque se crearía la paradoja de y entonces no nació y entonces no pudo volver en el tiempo para matar al abuelo y bueno, se crearía toda una cosa súper loca. Sin embargo, lo que hace el autor es responder esta paradoja desapareciendo solo el personaje que viajó en el tiempo y haciendo que los sucesos pasen tal como deberían pasar. Por eso cuando volvemos al presente, el autor ha creado su máquina y ahora no hay 3 personas viéndolo, sino solo 2, porque el que falta pues fue el que desapareció por volver al pasado y matar a su abuelo. Entonces Frederick Brown nos dice que realmente la paradoja del abuelo no es que importe mucho porque las personas al final en cierta medida no es que importen mucho. Sí, acá estuve, pues es que de eso hay un montón de análisis y un montón de paradojas y un montón de vainas alrededor de los viajes del tiempo. Y yo me encontré, me pensé en esas posibilidades que existen de las historias alternativas, donde tú hablaste que, pues que en este caso, este personaje que decide ir a matar al abuelo, pues es la historia de él quien se está modificando. Entonces hasta pues aparece esa teoría de los universos paralelos donde existen, donde uno viaja al pasado y modifica algo, entonces a partir de ese algo surgen muchas posibilidades que se desencadenan y al final está la pregunta en que esa persona que está, ese viajero del tiempo no va a saber a cuál pasado, si cambió ese pasado, entonces no va a saber a cuál presente regresar, porque entonces también se abren todas las posibilidades que han desencadenado esa acción. ¿Sí está claro? ¿Sí es claro? Sí, claro, pues no es claro, pero se entiende. Porque yo entiendo que estos temas sean muy enrevesados. Por ejemplo, lo de la línea del tiempo, sí, hay una teoría que dice eso, que el que viaja en el tiempo y mata al abuelo, por ejemplo, esa persona, sin embargo, va a seguir viviendo en la línea del tiempo original en la que él vivió. Él lo mató, pero en una línea de tiempo alternativa, no en la que él provenía originalmente. Por eso, pues, el universo seguiría su rumbo. Hay otra teoría, por ejemplo, que dice que el universo, de alguna manera, resolvería ese problema. Por ejemplo, no sé, Carol, si tú te has visto una serie que se llama Futurama. Sí. Allí hay un capítulo donde el protagonista, pero los protagonistas, Fry y todos sus amigos, viajan al pasado y él accidentalmente mata a su abuelo. Pero lo que hace es que él no se da cuenta y se enamora de una muchacha y se acuesta con ella y esa muchacha resulta siendo su abuela de joven. Que es muy sexy, es una muchacha muy sexy y él se acuesta con ella, entonces él es el propio abuelo, por ejemplo. Entonces hay otra teoría que resuelve esa paradoja diciendo que de alguna manera el universo, como si fuera el cauce de un río, se encauzaría y seguiría su destino sin ningún otro problema, que no lo sabemos. Ajá. Porque pues obviamente son especulaciones filosóficas, científicas y que pues no creo que lo sepamos en nuestra vida. Pero también está la del ruido de un trueno, que es la que nos dice que cualquier cosa, por mínimo que pase en el pasado, por mínimo que se cambie, altera el futuro. Entonces nos dice que, al menos Bradbury nos dice que solo hay un futuro, solo hay una línea de tiempo y que esa línea de tiempo no se puede tocar para nada. Por eso esto de los safaris los personajes que guían a los cazadores siempre están repitiendo: no vayan a hacer nada, es muy importante, hay muchas multas si por ejemplo se bajan de la plataforma solo un momento, hay una multa carísima, nos pueden hasta cerrar el negocio, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se cambia en el pasado. Y no sé, Carol, ¿tú con cuál de las dos estás más cómodo? ¿Con la de que el tiempo se encausa él solo, o que solo tenemos una oportunidad y si cambia algo, cambia todo?
Pues yo pienso que sería como algo más coherente, de pronto, o no de pronto coherente, no más que pueda suceder, el efecto mariposa. Eh, Creo que esa es la teoría que como que más, como que se acomoda a lo que yo creería que podría pasar si uno viajara en el tiempo. Pero resulta, Jorge, que aquí también en este cuento el ruido de un trueno, también aparece lo del principio de coherencia, donde dice que no podemos estar en un pasado donde antes no hemos estado. Entonces, el hecho de que estos personajes viajen al pasado hasta ver a los dinosaurios, pues en realidad eso científicamente es imposible por lo mismo. ¿Cómo así que no podemos estar en un pasado que no hemos estado? Explícame eso que no lo sabía. No, es decir, nosotros solamente nos podríamos mover según las teorías que yo estuve también escuchando, científicas, que si eso fuera posible, nosotros solamente nos podríamos mover en esa línea del tiempo donde nosotros ya existiéramos, como con carne y hueso, pues. Entonces, exacto, si yo tengo 30 años, en esos 30 años me podría mover, pero no antes. Ok. Ese es el principio de la coherencia, de coherencia. Ve, Jorge, y también estaba pensando, también estuve pensando en lo que tú dijiste, en lo de Futurama. Aquí en la teoría de los universos paralelos se me ocurrió el capítulo de Rick y Morty, ¿Cuál de todos? donde Rick toca un botón, no recuerdo muy bien qué es lo que pasa, para eliminar algo que dijo, perdón, Morty toca un botón para eliminar algo que dijo Rick, entonces ese acontecimiento surgen un montón y al tiempo surgen otros y otras líneas del tiempo y otros universos posibles. Entonces Sí. es muy, muy gracioso. Incluso pues esta serie me sorprendió porque yo nunca la había visto. Entonces gracias a este podcast me animé y la vi, me encantó. El escritor de la serie se basa también en muchas teorías científicas muy locas. Lo que coge ahí son las teorías como más locas del tiempo, del espacio, de la física, y las lleva a la pantalla y les queda muy bien. Y con esto del tiempo hay demasiado juego, realmente hay mucho juego, porque si cada decisión que nosotros tomamos, por ejemplo, Carol, se convierte en una línea temporal alternativa, entonces lo que hacemos nosotros realmente no importaría porque ya lo hemos hecho en otras realidades y ya o lo hemos dejado de hacer y se vuelve todo en desbarajuste. Por ejemplo, en este sentido está la serie Dark, una serie que hace un añito fue muy famosa y que trata los viajes en el tiempo. Yo no me he visto la última temporada, que dicen que es la más loca de todas, sí. Pero sí trata acerca de como la invariabilidad del tiempo. Y sé que el personaje viaja en el tiempo y que trata de cambiar el pasado para prevenir una catástrofe mundial, pero a través de esos viajes todo lo que va a suceder sucede. Es lo que decíamos de que el tiempo o el universo encausa todas sus cosas, así que no se puede ni cambiar el pasado y el futuro, no se puede cambiar el presente cambiando el pasado, por ejemplo. ¿Tú qué te has visto la serie que nos dice de ella? Pues es una serie que hace pensar bastante. El final de la segunda temporada no me gustó tanto y yo dije no me la voy a ver más, pero bueno, por presión social me vi la tercera y creo que tiene un buen final. El final de la segunda temporada es cuando él como que llega a un llega futuro como de poco... ¿Ella? Sí, llega ella de otro... Entonces no me la he visto. ¿No te lo cuento? Ok. No, porque yo, el final de alguna temporada que yo me acuerdo es cuando él llega como a un futuro posapocalíptico. Ah, no, esa es de la primera temporada, sí, claro. Entonces yo no me he visto la segunda tampoco. Ajá, sí, es la segunda, bueno, en la segunda... le está pasando algo muy terrible y de repente eso terrible, pues surge otra línea ahí temporal y bueno, y sucede lo que tiene que suceder, porque siempre sucede lo que tiene que suceder. Y esto cuando yo estaba viéndome las películas que vamos a tratar y además leyéndome estos cuentos, me acordaba mucho de un texto que ya tratamos aquí, que se llama Moebius, y no solo por el texto en sí, sino por el título de la cinta de Moebius, que es como es una cinta que no tiene un final, mejor dicho, que desde el punto que inicia, el punto que termina es el punto de inicio. Así que si tú la recorres sea por donde sea, siempre vas a terminar en el mismo punto.
Y es así, es este Darth. Incluso creo que Darth tiene el símbolo de la serie es una línea de Moebius Ujú. que, que gira y que es un loop eterno. Y no sé, Carol, hablando de loops y del tiempo y de todas estas cosas interesantes, ¿por qué no nos vamos a nuestra sección de cine donde vamos a continuar con todos los temas? Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. En nuestra sección de cine, Carol, escogimos 2 películas muy interesantes, realmente muy interesantes, que a cualquiera le pueden volar la cabeza y que yo recomiendo mucho que se vean. Tú escogiste Looper, del director Ryan Johnson, y yo escogí Predestination, de los hermanos Spielberg, y ahí perdonarán la pronunciación. Predestination es una película supremamente enrevesada y es toda una experiencia, así que yo les recomiendo a las personas que se la vean antes de escuchar este podcast porque vamos a dar spoilers y siempre es feo que uno le digan cosas de una película que no se ha visto. E incluso es tan enrevesada que yo voy a leer la sinopsis tal cual que sale en Film Affinity, así para no contar más de la cuenta. Y dice así: un agente especial, interpretado por Ethan Hawke, de un departamento secreto del gobierno, una agencia creada en los 80 que permite realizar viajes en el tiempo, tendría que realizar una compleja serie de saltos hacia atrás con el fin de detener al conocido como el terrorista fallido, un individuo que está poniendo bombas por todo el país con miles de víctimas. En uno de sus viajes a los 70, el agente, que trabaja encubierto como camarero de un bar, conoce a un hombre que le narra una historia extraordinaria. Y yo no quiero que se queden con esta sinopsis que puede parecer un tanto escueta e incluso aburrida, sino que experimenten ustedes mismos Predestination, que es una película que yo la primera vez que me la vi me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y después, ahora que me la he visto como por 10ª vez, me sigue pareciendo muy interesante, muy bien hilada, y que el tema de los viajes en el tiempo se nos muestra como algo súper retorcido que vamos a tratar en el capítulo de hoy. Así que esa es Predestination de los hermanos Spielberg. Y Carol nos va a hablar de Looper, de Ryan Johnson. La película Looper de Ryan Johnson nos situamos en el futuro, en 2072, donde está prohibido asesinar, y por eso se han contratado unos hombres que se encargan precisamente de enviar a las futuras víctimas al pasado para que uno de los loopers que los están esperando los asesine. Ellos cierran un ciclo y se le dice cerrar un ciclo cuando ellos mismos se asesinan a su yo del futuro, ya que pues obviamente no van a querer que sean un cable suelto que demos información sobre lo que está pasando. Y precisamente uno de ellos evita, digamos en un impulso, asesinarse a sí mismo, y eso desencadena un montón de problemas porque se empieza a investigar cómo todos los ciclos de las personas que trabajan en esa misma, se puede decir, compañía, empresa, están constantemente matándose a ellos mismos porque se están cerrando ciclos de manera constante. Y este personaje decide buscar, el personaje de su yo futuro decide buscar la razón, y se da cuenta que una de esas razones es porque en el futuro existe un personaje que es, no se sabe quién es, el cual está dando dinero para asesinar a esos loopers, y esto con el fin de vengarse, ya que uno de sus personajes ha matado a su mamá. Entonces este personaje del futuro decide emprender la búsqueda para asesinar a ese looper que está en el futuro, pero que en ese momento en el pasado pues está pequeño, y lo busca y lo encuentra precisamente en una granja. Y es ahí donde empieza pues el mismo yo del presente a cuestionarse si en realidad lo que va a ir a hacer él, de ir a asesinar a este niño, es algo que vale la pena hacer, o que por el contrario las decisiones que él tome también va a afectar la vida de este personaje. Y es una película bien compleja de explicar. Este es Looper de Ryan Johnson. Sí, ambas películas son supremamente complejas de explicar y por eso yo digo, es mejor que se las vean, las entiendan, las comprendan, las mastiquen, las piensen y luego se escuchen esta parte del podcast para que lo disfruten más, no es por otra cosa.
Y de estas dos películas sacamos un tema en común que es lo irremediable del destino. Y aquí, Carol, yo quiero comenzar con Predestination. Predestination nos cuenta la historia de este agente del tiempo, podríamos llamarlo así, que está intentando detener a un terrorista que va a matar y que ha matado a cientos de personas. Pero en su búsqueda se encuentra con un personaje que después descubrimos que es él mismo. Bueno, aquí se complica la cosa porque ambos se ven diferentes, ¿no? El personaje del pasado se ve diferente al personaje del futuro. Y Sí, es que ha ocurrido por un accidente Ajá. que le ha quemado la cara y le han trasplantado otra cara. Entonces entendemos que el personaje del pasado es el personaje del futuro que viene y que a reclutar el personaje del pasado. Pero bueno, la historia es bastante enrevesada y vemos que parece que el destino, por eso se llama la película Predestination, parece que ese personaje está encerrado en un bucle desde el que no puede salir. El destino, haga lo que haga, lo llama y lo impele a seguir su trabajo, a ser el personaje del agente del tiempo, pero también a ser este otro personaje que está en el pasado y ser la mujer que inició siendo él, porque cuando nació era una mujer y por cosas del destino tuvo que cambiar de sexo y volverse hombre. Entonces la película juega con esto, como que con lo gris de la realidad y nos hace entender de una u otra manera que cualquier combate contra el futuro que tengamos, cualquier lucha que en este contexto, ¿no?, de la ciencia ficción, que queramos hacer contra ese futuro es baladí, no se puede, porque el futuro es como es y es irremediable, ya está predestinado. Y un poco es igual en Looper, donde este personaje viene del futuro y trata de cambiar su presente, que es el futuro del personaje principal, y esto es muy extraño, ya lo sé. Y al tratar de hacer esto, está desencadenando todo para que todo vuelva a comenzar. Así que uno se siente como un poco diminuto ante todas estas posibilidades, ¿no te parece, Carol? Sí, muy diminuto porque, bueno, uno se pone a pensar que uno conoce en realidad muy poco, ¿no? Uno cree conocer todo lo que lo rodea, pero en realidad lo que conoce es algo mínimo. Y estas películas pues nos muestran ese montón de posibilidades y nos hacen pues reflexionar acerca de nosotros mismos como mortales, como seres humanos también, que están pues mediados por el espacio, por ese vector que es el tiempo y todo lo que implica. Y sí, yo también pues te estaba escuchando mientras hablaba y sí, necesariamente ambas películas nos habla pues precisamente sobre lo irremediable del destino y es en ese determinismo donde existe la causa y la consecuencia donde se mueven estos personajes. En Predestination pues este personaje cada acto que él hace, cada acción mejor dicho, lo va a llevar a una nueva dirección, pero esa nueva dirección que él, bueno, o lo que él cree que es una nueva dirección, en realidad es algo que él ya ha hecho, por ende todo es un ciclo. Es como esa serpiente que se come la cola. Uh-huh. Y por eso de hecho se hablan sobre la paradoja del huevo y la gallina, quién fue primero si el huevo o la gallina, y ahí nos la resuelve diciendo no, es el gallo. Y van a entender después por qué, porque es que en realidad ese mismo personaje se pare a sí mismo. Ese personaje es su mamá, pero ese personaje también es su papá, pero ese personaje también es el mismo, o ella misma. Entonces es un círculo. Y al final vemos como ese mismo personaje también es el terrorista. Entonces, pues obviamente ahí esa paradoja nadie puede intervenir a pesar de que sepan lo que están, los demás sepan qué es lo que está ocurriendo, porque es un ciclo, es un círculo. Y a mí esta película me parece muy triste, ¿sabes? El protagonista no cuenta con muchas posibilidades, o bueno, no cuenta con ninguna. Es muy triste ver esa soledad, porque en realidad él y ella al mismo tiempo han estado rodeados solamente o apoyados en él y ella al mismo tiempo. Por eso cuando el terrorista se encuentra consigo mismo, con el agente del tiempo que todavía está joven, el terrorista ya está viejo, él le dice, lo único que hemos tenido es a nosotros. No tenemos absolutamente nada más, ni amigos, ni familia, ni nada. Solo a nosotros en toda la línea del tiempo. A nosotros como padre, a
a nosotros como esposo, a nosotros como madre, como amante, como niño, como compañía, como trabajador, como presa incluso. Y claro, como tú dices, se resuelve esta paradoja de la gallina siendo el personaje el huevo, la gallina y el gallo. Y eso a mí me parece una película muy triste. Bastante Muy triste, sí. triste. Sí. Y bueno, el Looper. Looper la elegí, pues yo. El Looper, ahí vemos cómo el determinismo se rompe esa cadena causa y consecuencia, porque el personaje principal, el cual también, pues en el mismo momento está el futuro de él y el presente de él. En la película se ve como el personaje joven ve a su yo del futuro asesinar a el niño que en realidad iba a ser el asesino de él en el futuro. Entonces ve como esa acción que él realizará cuando esté ya viejo, va a desencadenar todos esos hechos, todas esas matanzas, esos cierres de ciclo de todos los loopers. Entonces él decide suicidarse precisamente para eso, para evitar que este niño tenga esa ira en su corazón al ver asesinada a su mamá por precisamente por las mismas manos de él, de su yo del futuro. Entonces ese ciclo de ahí se rompe cuando él pues decide suicidarse. Sí, aquí vemos, en esta película vemos cómo el determinismo no cumple su labor, porque si hubiera sido así, él no hubiera podido suicidarse, o no se le hubiera ocurrido la idea, o el arma no hubiera disparado, y él hubiera seguido vivo, el yo del futuro de él, o sea, el viejo, hubiera matado a la mujer, el niño se hubiera escapado, se hubiera vuelto malo, y el loop que es el bucle, hubiera vuelto a comenzar. Pero vemos que como no, y esto nos hace entender un poco que el libre, al menos en la película, el libre albedrío existe y todos tenemos la capacidad de cambiar ese futuro dependiendo de las decisiones que tomemos aquí y ahora. Yo creo que eso es un buen mensaje, o un mejor mensaje que el que nos deja Predestination. Y aquí, Carol, yo te quiero hacer una pregunta. Tú en la parte de literatura dijiste que de las dos opciones del efecto mariposa, donde uno viajará al pasado, cualquier cosa que uno haga cambia el futuro, o la paradoja del abuelo, donde al volver al pasado y digamos matar al abuelo se crea una línea alterna que no afecta al presente de donde vienes. Tú, si pudieras viajar al pasado, ¿cambiarías algo? Si tuvieras esa habilidad, ¿cambiarías algo sabiendo, por ejemplo, que si cambias algo del pasado puedes cambiar algo irremediablemente del futuro? O de tu presente, mejor dicho. Yo creo que no, porque yo estaría entonces ya sujeta a que a cualquier cosa mínima que no me gusta, pues quisiera cambiarla, y entonces el sentido de mi vida sería eso, querer de acomodar las cosas como yo quiera que sucedan. Y no creo no creo que hiciera eso, porque sería ser esclava de pues de esas decisiones que tomé y que quiero corregir y que considero que no fueron las más apropiadas en ese mismo momento, pero que en un futuro de pronto yo me equivoque de haberlas corregido. Entonces no viajaría en el tiempo para decidir arreglar algo pues de mi vida. Mira que yo tampoco lo haría. Yo iría a mi vida pasada, pero como un espectador, como un turista, como en el cuento de Bradbury. Iría como turista, como para ver ciertos momentos de mi vida que me han marcado y que yo digo, bueno, ¿cómo se haría desde en tercera persona, ¿no? Pero no cambiaría nada, porque igual sí sé que si a cambio de algo se va a joder el futuro de donde yo vine, o el presente de donde yo vino, pues me daría cosita cambiar algo, porque imagínate donde uno cambia algo y pase lo del cuento de Bradbury, que de repente, o sea, un partido fascista ha entrado en el gobierno y estamos condenados a una dictadura. Entonces mejor no tocaría. Y si yo viera que se van en diferentes ramas de realidades, pues ahí me lo pensaría, ¿sabes? Ahí como un científico, como para probar, diría, ¿qué pasaría si yo cambio esto y me voy por otro lado?
Es como Rick y Morty que asesina al abuelo y después lo desentierra y es la otra realidad. No, eso es una cosa muy loca. Eso. Y Morty dice, en la primera temporada creo que donde ellos vienen de una realidad como que se convierten todos como en unos bichos y tienen que buscar otra realidad. Ajá, y, sí. y se tienen que matar a sí mismos para tomar el lugar que les corresponde en la realidad. Y dice, le dice a la hermana, no te preocupes, la vida es solo una y realmente no importamos en el universo, así que vamos a ver televisión. Y es como una manera muy interesante de verlo, porque pues si nos atenemos a esa teoría, realmente no importa. Hay múltiples realidades y hay tantos Mortys como Ricks y que realmente que se muera uno u otro da igual, lo cual es bastante macabro si lo pensamos. Me encanta la forma en que vas a terminar esta sesión de cine. Tan positivo como siempre, Jorge. No, pero mira que es interesante, ¿no? Como poner a prueba tu vida. Si tú pudieras poner a prueba tu vida como, no sé, como si fuera un experimento y tú estuvieras en una posición como de poder y poder hacer lo que te diera la gana, ¿no la pondrías a prueba? Yo sí, yo diría, bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de salir con esta persona hubiera salido con esta? O en vez de salir con alguien, Sí. no hubiera salido con nadie. O en vez de escoger esta carrera, no hubiera escogido esa carrera, sino Ingeniería otra. de petróleos, y sería millonario. No Imagínate. estaríamos grabando el podcast. No seríamos, no estaremos aquí. Por ejemplo, o cualquier mínimo cambio, ¿qué hubiera pasado? Yo lo haría, realmente que sí lo haría, y me convertiría como una especie de dios macabro de mi propia vida. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Bueno, empiezo este dato curioso preguntándote, Jorge, ¿qué signo eres? ¿Qué signo zodiacal eres? Soy del signo racional, no creo en el horóscopo. Bueno, pero ¿qué signo zodiacal eres? Tienes que responderme esa pregunta, porque te va a leer el futuro. No, porque si digo que soy de un signo zodiacal, estaría admitiendo que creo en eso. Nací el 11 de febrero. No, pues ¿De qué signo zodiacal me convierte en eso? yo no sé absolutamente Espérate, lo nada de busco eso, aquí en vivo y en directo. Signo 11 de Dale, y me febrero. ayudas. Consúltalo porque yo no sé Horóscopo. absolutamente nada de eso. Los nacidos en el horóscopo del 11 de febrero son Acuario. Listo. Acuario. Tú sí sabías, admítelo, Acuario. Listo. Ajá. Resulta que en este momento que estamos grabando el podcast, Plutón, según la noticia, está retrógrado. Y eso te va a afectar. Vas a tener un cambio, va a haber un cambio cósmico y eso te va a afectar de forma imparable porque va a haber en tu vida situaciones de pérdidas, de celos. La vida se te va a complicar un poquito. Y este dato curioso precisamente va por el lado de la astrología. Porque resulta pues que precisamente muchas personas en la actualidad están... Pues yo no creo en la astrología, creo en la ciencia. Entonces muchas personas se justifican diciendo, bueno, te está pasando algo malo, entonces es porque la luna está en no sé qué vaina o en este caso Plutón está retrógrado o bueno, lo que sea. Entonces, de cierta manera yo creo que nos estamos mintiendo en masa y en esa mentira, pues tú sabes que en el inicio estaba la astrología y la astronomía y ambas estaban juntas, ¿no? Cuando ya se empezó a estudiar la astronomía como tal, pues se entiende que esta astrología donde buscan dar explicaciones de lo que le sucede a las personas con respecto a cómo se están orientando, cómo se están organizando los astros, cómo se organizan los astros, pues no sé cómo se le llamará. Esta pseudociencia pues te va a permitir entender lo que te está pasando y lo que te va a pasar en el futuro, ¿no? De cierta manera te va a justificar lo que tú estás haciendo en tu vida o cómo te sientes. Entonces aquí va a este análisis pues ya un poquito más profundo. Entonces hablamos de esta teoría, de esta
Ese psicólogo que nos viene y nos habla de un efecto llamado el efecto Forer, donde se está hablando precisamente que un psicólogo hizo una especie de experimento donde ponía descripciones, unas descripciones muy parecidas a muchas personas, de forma muy general. Decía, por ejemplo, hoy te vas a encontrar, hoy te encuentras muy feliz porque tu vida ha dado un cambio, o en las próximas horas vas a encontrar una oferta laboral, o sigue buscando lo que has estado buscando porque al final dará resultado, algo como muy vago, una descripción muy vaga. Y entonces muchas de las personas que, o bueno, un gran porcentaje de las personas que participaron en este estudio, pues precisamente se sorprendían por la capacidad de este científico de acertar en lo que les estaba ocurriendo en la vida. Y entonces empezaron, pues este estudio buscaba explicar cómo a través de descripciones muy generales las personas acomodaban sus situaciones dependiendo de cómo querían o cómo creían que las cosas se iban a desarrollar en su vida. ¿Tú qué crees entonces, Jorge? No, pero antes de esa pregunta tan complicada, Carol, que no es complicada realmente, ¿qué signo eres tú? Ya que me des. Yo soy Aries. Bueno, espérate y verás yo algo. Tráeme buenas noticias. La personalidad de un Aries se caracteriza por la energía y la vitalidad, y se le relaciona siempre con el deseo de aventura y riesgo extremo, por lo que existe en el peligro de que en alguna ocasión sea imprudente y temerario. Son abiertos y optimistas, pero a veces algo egoístas. ¿Te cae algo de eso? ¿Tú crees que me cae algo de eso? Creo que la descripción totalmente nada de lo que soy yo. No soy egoísta, temeraria mucho menos, no me gustan las aventuras, le tengo terror a las alturas, por ejemplo, jamás me montaría. Entonces me he montado una vez en la montaña rusa y fue la peor decisión de mi vida. Entonces no, nada de eso me cae. Pero mira que muchas personas creen esto y uno entiende que lo crean, porque igualmente, como tú decías, el efecto Forer, que es una de las razones por las que las personas creen en los horóscopos, donde nos muestran descripciones súper generales como estas que le acabo de leer de los Aries, donde muchas personas se identificarían. Bien, Carol no se identificó, pero otro montón de personas dirán, ay, yo sí soy aventurero, pero yo tomo riesgos, y esto es otro efecto que es el sesgo de confirmación, o simplemente tomarían las cosas que les agradan de eso y las acoplarían a su personalidad. Por ejemplo, los Aries, riesgo extremo, digamos, no, a mí no me gusta eso, pero sí soy imprudente y temerario. Pero la descripción de los Aries dice que soy imprudente y temerario, entonces sí. Entonces dejo al lado lo que no y digo que sí, porque la gente quiere creer, Carol, de alguna u otra manera. Como dice García Márquez, la gente quiere creer en la magia y eso no está mal. Por eso es que existe la literatura y el arte en general, porque ese tipo de actividades son una suerte de magia, es una suerte de conjuro que hacen los autores para traer mundos increíbles a esta realidad tan vacía. Eso no es conjuro, eso es literatura. Acomodan la vaina de tal manera que las personas pues quieran identificarse precisamente con eligiendo qué quieren en su vida y qué no. No, sí, el horóscopo es eso, pero yo estoy hablando de la literatura y de las artes y del arte en general, que se convierte como una suerte de conjuro donde todas estas cosas maravillosas que se nos presentan en el cine, por ejemplo, son reales. Por eso es que la gente quiere creer que los Géminis o que los que nacieron en tal o cual mes son así, o que los Cáncer son de esta manera, y que todo se convierte como en una tabla donde están los que son buenos, los que son malos, los que son egoístas, y pues, pero que no dan nada más allá, y que la gente cree que si la simple posición de los astros el día que nacieron nos mueve en algo, nos hace algo en nuestro ser e influye en nuestro diario vivir, y mucha gente incluso toma esto como algo para efectuar decisiones en su diario vivir, lo cual me parece bastante preocupante, ¿no te parece? Pero respetable también. Yo no sé si respetable realmente, pues que cada uno crea lo que quiera, pero con tal de que no le digan a uno que de que un Aries tiene no que creer, vaya porque esa es otra cosa, Carol. Por ejemplo,
Yo me he encontrado con personas que creen en este tipo de pseudociencias del horóscopo y de toda la carta astral y todo. Y uno le dice, no, pero es que mira, no creo en esto por esto, por esto y por esto. Ah, no, pero es que eres un ascendiente Capricornio y por eso es que pones en tela de juicio. No, aquí dice que eres así que eso que estás diciendo te describe totalmente. Y uno, sí es malo y si no también, entonces salen ganando sus creencias y ahí el sesgo de confirmación, que si uno les dice algo, van a coger eso y lo van a retorcer hasta decir, bueno, usted es un Aries o un Acuario, pero habla de esto y por eso es que no cree. Así que me parece que se lo vuelve una especie de secta, Carol, y no sé qué tanto respeto merece eso. No, ¿y cómo así, Jorge? Yo sí respeto a las personas que creen y que viven de esto porque, No, pues, a las que viven no, Carol, son charlatanes. No, porque quien quiere creer, pues cree, quien quiere creer, cree, y quien vende esa idea, pues se le está vendiendo esa idea a las personas que quieren creer, como tú mismo dijiste. Pero que quieran Entonces, creer no quiere decir que sea así. Yo puedo creer en que la homeopatía, por ejemplo, me va a curar un cáncer, pero que yo tome cosas de homeopatía y no me cure el cáncer, entonces eso es un problema. La gente se está aprovechando de las creencias de otro. Y no debería ser así, como que leen las cartas o los que leen el destino en las tazas de chocolate o de café o de té. Me parecen que viven de una creencia que es legítima, cualquiera puede creer lo que le dé la gana, pero que se agarren ahí y chupen como vampiros me parece terrible, realmente. pues en el caso de que el ejemplo que tú pones, pues sí, pero por lo mismo te digo, pues nosotros aquí no, pues yo no vengo a juzgar a nadie, cada quien hace lo que quiera con su vida y elige cómo vivirla. Y para mí eso es respetable, las elecciones que cada uno toma. Si esas personas quieren aceptar esa idea que le están vendiendo, pues para ellas está bien, pues ok, está bien. ¿En qué me afecta a mí? No me afecta en nada porque soy una Aries, soy temeraria. Entonces, en ese sentido no, pues no le encuentro nada. eh, pues no sé, me parece que está bien, que si ellos quieren creer, pues que crean. Pero mira, yo le digo a la gente que cree, bueno, sí, como tú dices, que crean, y a mí me importa un carajo, crean lo que quieran y gasten su plata en lo que les dé la gana. Pero yo digo, y Carol, tú lo sabes, el universo y las estrellas, los planetas, los hoyos negros, todo lo que hay allá en el firmamento es tan interesante, dejando al lado la pseudociencia, dejando al lado todo eso y centrándose en la ciencia, es tan interesante, los planetas, todo de ello es tan interesante, todo ello de su conformación, de las teorías que muchas de ellas hemos hablado aquí, de cómo se forma el universo, cómo se mueven las estrellas, la forma en que algunas estrellas que vemos ya están muertas, pero que su luz todavía nos llega. Todos esos efectos son tan interesantes que yo creo que estas cosas del horóscopo y todo se quedan muy pequeñas en comparación de la gran verdad que hay allá arriba y que muchas personas están ciegas ante ella por creer, no sé, que son tauros y que gracias a eso su vida está como está. Y con esto, Carol, terminamos nuestro capítulo número 36, un capítulo muy entretenido, donde hablamos acerca de los viajes en el tiempo, en dos películas muy interesantes y en dos obras literarias del mismo calibre. Agradecemos a todos por habernos escuchado. Les recordamos que estamos en las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter, por ahí también andamos, en Facebook, donde estamos subiendo los cuentos y las películas, los links para que los lean, para que se vean las películas y disfruten más de este capítulo. Sí, los invitamos a seguirnos y a comentar también. Les recordamos que los jueves estamos en Después de Comala, un en vivo a través de Instagram, donde analizamos el tema de esa semana. El tema del próximo Después de Comala va a ser como el de hoy, en los viajes en el tiempo, y ahí vamos a estar hablando acerca de sus recomendaciones, de los comentarios que nos han dejado, de la interacción que ustedes han tenido con nosotros. Así que les pedimos que nos comenten, que dejen sus pensamientos acerca de los viajes en el tiempo, de lo que nosotros decimos aquí o de lo que quieran, y ahí estaremos hablando al respecto. También pueden encontrar los capítulos enteros en YouTube y los fragmentos, el fragmento de literatura de cine y el dato curioso, si lo quieren escuchar. Y este fue el capítulo número 36, dedicado al tema del viaje en el tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.